Mi afectuoso saludo a todos los participantes en este diplomado de Doctrina Social de la Iglesia sobre el tema importantísimo de la mujer. Y hoy me han pedido, y tengo aquí algunas ideas, como unas propuestas de reflexión más que nada, sobre cómo debemos actuar en el momento en que ya podamos decir que estamos superando la pandemia del COVID. Con mucho gusto, pues he preparado estas ideas que nacen un poco de nuestra preocupación y también desde nuestro trabajo, también muy limitado en este tiempo de pandemia, pero una actividad que junto con los sacerdotes y laicos de mi diócesis de San Cristóbal en Venezuela, pues estamos realizando a través de los medios de comunicación, los medios alternos y todas las posibilidades pues que nos da la circunstancia que vivimos. Estamos viviendo, y por los pronósticos serios que tenemos, parece que seguiremos viviendo la terrible experiencia de la pandemia del COVID-19. A la grave emergencia sanitaria en Venezuela se le une la crisis socioeconómico-político que sigue golpeando desde hace mucho tiempo nuestra nación. Todo esto ha hecho que verdaderamente nos compliquemos en esta situación que vivimos. Esto ha trastocado nuestra manera de vivir y nos ha llevado a pensar más en nosotros, sin descartar las grandes posibilidades que hemos podido realizar, como nos lo indicó el Papa Francisco el 27 de marzo pasado, nos ha permitido conocer nuestras profundas debilidades. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos, dice el Papa. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Desde esta perspectiva, podemos identificar esta situación que nos golpea con la vivida en el pueblo o por el pueblo de Israel durante el exilio en Babilonia, guardando las distancias, por supuesto. Una de las cosas que esperaban era una especie de segundo éxodo a aquellos israelitas, como bien nos lo recuerdan los profetas y algunos escritos del Antiguo Testamento, entre ellos el Deuteronomio. Era el gran anhelo de una nueva liberación. Como bien lo sabemos, esta se dio, y el pueblo que había sido devastado regresaba a sus predios en Israel y Jerusalén. En esta ocasión, el mensaje sencillo pero directo del profeta Ageo quiso, en nombre del Señor, advertirles que no se distrajeran de lo esencial. La gente llegó a reconstruir sus casas, sus instituciones, no más terminó ese exilio, pero se olvidó de lo esencial, el templo, es decir, el lugar central de alabanza, de referencia a Dios. El pueblo había sido llevado al exilio por haberse olvidado de Dios. Y ahora, al regreso, no se podía olvidar de lo esencial, lo que identificaba a ese pueblo, como era la alianza con Yahvé, simbolizada en la reconstrucción del templo. Nos dice el profeta Ageo, así dice Yahvé Tsebaot. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa de Yahvé. Fue pues dirigida la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo en estos términos. ¿Es acaso para vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa, el templo, está en ruina? Capítulo 1, versículos 2 al 4 de Ageo. El profeta ha recibido el oráculo que ahora transmite y vuelve a advertir en nombre del Señor, como lo dirá en los versículos que siguen del 5 al 6. Cito, ahora pues, así dice Yahvé Tsebaot, aplicad vuestro corazón a vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero cosecha poca. Habéis comido,
pero sin quitar el hambre. Habéis bebido, pero sin quitar la sed. Os habéis vestido, mas sin calentaros. Y el jornalero ha medido su jornal en bolsa rota. Traemos a colación este texto profético a manera de llamada de atención, aún en medio de la pandemia, con todas las consecuencias que ésta ha provocado. Se nos ha invitado a pensar qué debemos hacer luego de la emergencia sanitaria creada y vivida en estos tiempos. Se nos ha hablado claramente que nos enfrentaremos a una situación futura que ha sido trastocada. Se habla de que ya no será lo mismo, que hay y habrá nuevos paradigmas, que el cambio de época terminará por acelerarse. En fin, aunque no hay un escenario del todo cierto, sí hay una preocupación por asumir los retos que vamos descubriendo. Sin embargo, a pesar de estas reflexiones, corremos el riesgo que tuvieron aquellos israelitas al regresar del exilio. Preocuparse de manera inmediatista y excluyente de lo que aparentemente se ha perdido o se ha dejado de hacer, y volver a las andanzas sobre las cuales se nos ha llamado también la atención. Lo retrató el Papa Francisco en su mensaje del pasado 27 de marzo, y cito: en nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, le dice el Papa a Dios, hemos avanzado rápidamente sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Hasta aquí las palabras del Papa. Más de uno estará pensando y anhelando al final de la emergencia sanitaria retomar no el encuentro con Dios, sino su forma de vivir, dejando a Dios en un segundo plano. A quién sabe en qué lugar, en qué momento lo recuperaremos después. Esto es un grave desafío para la Iglesia en Venezuela y en Latinoamérica. Lo hemos de ver ciertamente dentro de la perspectiva de la misión. Siempre estamos llamados a proclamar el Evangelio de Jesús a tiempo y a destiempo. Evangelio de liberación y que apunta a construir el reino de Dios, a la reconciliación, a la experiencia actualizada de la salvación nacida de su muerte y resurrección. Y desde este mismo horizonte, la actitud del profeta antes mencionado, Ageo, nos sirve de iluminación. Le tocará entonces a la Iglesia, madre y maestra, contribuir decididamente para que la pospandemia no se convierta en una carrera demencial hacia la recuperación de lo que aparentemente se ha dejado o se pudo haber perdido, y entre ellas retornar al olvido de Dios, de lo trascendente, que incluye eso trascendente, la preocupación de los unos por los otros. Entonces, el mensaje deberá estar acompañado del compromiso y de la acción de todos los creyentes. Se trata de un reto importantísimo para los laicos, particularmente para los líderes católicos en todos los campos. No limitamos el liderazgo católico de los laicos solo al ámbito de lo político, que es muy importante. También se le debe ver y realizar en el campo de lo profesional, de lo económico, de lo social, de lo integral. Ese liderazgo tiene que responder a la invitación del Papa, primero que nada, saber que tenemos en nuestra barca a Cristo, quien no permitirá que nos hundamos. Y segundo, muy unido a ello, actuar en su nombre. Solo así se podrá vislumbrar y conseguir el objetivo que tenemos para la pospandemia y para siempre. Dice el Papa en ese mismo mensaje que hemos citado, al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y a activar
esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. La promoción y acompañamiento de ese liderazgo católico supone una cosa irrenunciable. Quienes lo van a ejercer con la ayuda de los recursos humanos y sostenidos sobre todo con la gracia de Dios, del Espíritu Santo, lo han de hacer con los dones recibidos en el bautismo. Recordarlo nos ayudará a diseñar también estrategias, planes, acciones que sin dejar de contar con los aportes de las ciencias y de otros elementos metodológicos, estén llenos de los principios y la fuerza transformadora del Evangelio. Recordemos que esos dones que nos caracterizan son la fe, la esperanza, la caridad. Los líderes católicos que formemos y los actuales tienen que ser personas de fe. La fe implica la decidida confianza en Dios de tal modo que se actúe en su nombre, pero implica aceptar y asumir el riesgo de seguirlo, de saber que Él está con nosotros, aún en medio de la tormenta. El Papa Francisco nos recuerda, como ya lo hemos mencionado, el episodio de la tempestad calmada. El Maestro les reclama a los discípulos su poca fe, como echándoles en cara que no se sentían seguros con Él en la barca. Los desafía y ellos reconocen quién es Él. Pero no hay que olvidar que con esa misma fe se debe ver que ese mar, en ese momento encrespado y tormentoso, es el mismo que se encontrarán luego de la tempestad. El mismo mar donde debemos bogar luego de la pandemia es el mismo que nos ha hecho sentir miedo. Los líderes católicos deben tener en cuenta y así actuar desde su propia fe, sabiendo que no nos conseguiremos con otro mar. Es el mismo, pero donde se logrará y se bogará para obtener la pesca buena y luego llegar a puerto seguro. Esos mismos líderes católicos, gente de fe, son hombres de esperanza, mujeres de esperanza. La esperanza no es una actitud de conformismo o de resignación, ni consiste en aguardar que otros vengan a resolvernos los problemas. Eso es fatalismo, conformismo, mediocridad. Con los dones del Espíritu, particularmente el del consejo, la sabiduría y el entendimiento, un líder católico está llamado a ser persona de esperanza. Para ello, debe tener primero la conciencia de haber sido llamado por Jesús a contagiar esa esperanza. Como lo supo interpretar Jeremías en el relato de su vocación, debe ser capaz de destruir lo negativo, derribar los muros de división, edificar sobre roca y plantar la semilla de la plenitud. Para ello hay un episodio evangélico que manifiesta la esperanza como respuesta del líder católico. Quizás llame la atención lo que voy a decir. Ante la multitud que había ido tras él y a la cual había que darle de comer, el maestro le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Él intervendrá con lo que le es propio. Pero así convirtió a sus discípulos en hombres de esperanza, capaces de resolver en los momentos inesperados y difíciles la situación. También, siguiendo la fuerza bautismal de nuestra vocación, los líderes católicos deben ser personas de caridad y amor. El mandamiento del Señor fue claro: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Aquí está la clave del éxito de todo trabajo apostólico y de liderazgo de miembros de la Iglesia. Actuar en el nombre del Señor implica amar como yo los he amado, es decir, amar con el mismo amor de Jesús. Y el amor todo lo puede, como nos enseña San Pablo. Es lo que evitará que se desvíen las atenciones o se busquen satisfacer los intereses particulares y el afán de poder con todas las tentaciones que esto implica. Con el testimonio de amor, el líder católico hará posible que muchos se acerquen, regresen al redil
y se construya así el reino de Dios con justicia, paz, libertad, solidaridad y fraternidad. No olvidemos lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias al testimonio de amor, de fe, de esperanza de los primeros discípulos, iba aumentando el número de los que se salvaban. Actuando con la conciencia de ser discípulos de Jesús, por tanto, en su nombre, como personas de fe, de esperanza y de caridad, siempre, pero de manera especial, los líderes católicos serán capaces de llevar a cabo los ejes direccionales de su trabajo en clave esencialmente eclesial y evangelizadora. Hay 4 características que debemos tener en cuenta al hablar de la acción evangelizadora. Apunta a la comunión, se hace con el sentido del profetismo, de la enseñanza, de la palabra de Dios, con un sentido celebrativo de liturgia y con el sentido propio de la caridad para compartir lo que tenemos. Es un trabajo que debemos realizar y ustedes, los líderes católicos y aquellos que tenemos que ir buscando y preparando, deben hacerlo en comunión. Tanto la Iglesia como la sociedad de manera incluyente realizará su trabajo entonces sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo. Por actuar en nombre del Señor, entonces lo imitarán en todo y sabrán que su compromiso es para la liberación plena de todos, para lo cual deben servir y no ser servidos, como nos da ejemplo el Señor. Las personas que tienen fe, esperanza y caridad en el ejercicio de su liderazgo deben apuntar a que su trabajo sea fortalecido con el testimonio de la palabra, pero de una palabra que se anuncia, unos valores, criterios, principios de la palabra que se anuncian. Si algo debe caracterizar a un líder católico que actúa en el nombre del Señor, es ser testigo. Y debe serlo sin temor ni temblor, haciendo difundir la misma palabra con sus consecuencias, entre ellas la doctrina social de la Iglesia, en todas partes y circunstancias, como nos enseña San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. También en ese trabajo, el líder católico debe tener un sentido celebrativo, litúrgico, no necesariamente por ritos litúrgicos, sino porque da acción de gracias y motiva a los demás a lo mismo, para reconocer la importancia de Dios en la vida e historia de la humanidad y caminar en la novedad de vida, como nos dice San Pablo en el capítulo 6, versículo 4, siendo también conscientes de que somos ofrendas vivas. El líder católico en cualquiera de sus campos es también ofrenda viva que celebra el hecho de la salvación con su compromiso. Y por último, con total caridad, debe ser una persona de fe, de esperanza y caridad, de amor. Siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos, entonces ayudar a que todos sean partícipes de los bienes de la creación, se comparta y se ayude con total solidaridad, de manera que todos seamos capaces de colocar lo que poseemos, no solamente lo económico, lo material, sino también lo intelectual y nuestros compromisos, nuestras vidas, nuestros ejemplos, nuestros planes, para que nadie pase necesidad, como nos recuerda el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos querido insistir en lo anterior para indicar que todo lo que un líder católico debe enfrentar siempre y de manera especial en la pospandemia, ha de tenerlo y hacerlo como creyente y discípulo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y con la conciencia segura de ser servidor y testigo, como lo entendió Pablo desde el mismo día de su conversión, según nos dice el capítulo 26, versículo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Habida cuenta de esto, en la perspectiva del reino de Dios, el líder católico tendrá que empeñarse a contribuir en la reconstrucción de la sociedad después de esta emergencia sanitaria que tenemos. Y debe hacerlo con la plena conciencia de que es un constructor de la sociedad, como bien lo señala el libro o el documento de Puebla en el número 1206. Así, entonces cito, podrá transformar desde dentro las estructuras de la sociedad pluralista que respeten y promuevan
la dignidad de la persona humana y le abran la posibilidad de alcanzar su vocación suprema de comunión con Dios y de los hombres entre sí. Para ello, con los planes, estrategias, todas aquellas cosas que se vayan desarrollando, se debe asumir por parte del liderazgo católico en Venezuela, en América Latina, con más parresía, con más valentía y determinación, para entonces lograr lo que el Papa Pablo VI nos dejó como una herencia en su enseñanza, la civilización del amor. Esta la presenta él en estos términos. Ni el odio, ni la competición, ni la avaricia será su dialéctica, sino el amor. El amor generador de amor. El amor del hombre por el hombre. No por intereses temporales o ambiguos o por autocomplacencia, sino para el amor a ti, oh Cristo, descubierto en el sufrimiento y en las necesidades de todos nuestros semejantes. La civilización del amor prevalecerá en los afanes frente a las implacables luchas sociales y dará al mundo la soñada transfiguración de la humanidad finalmente cristiana. Todo esto supondrá de parte de la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, los líderes actuales, los grupos de apostolado, nuestras universidades católicas o afines, implicará pues 3 pasos importantes. Captación y promoción de líderes católicos nuevos. También fortalecimiento de los que existen. Formación y compromiso de esos líderes nuevos y también de los actuales. No importa la edad que tenga. Es necesario un proceso continuo de formación, acompañamiento y lanzamiento, un envío, porque los líderes católicos forman parte de la misión y por tanto tienen que ser enviados, reconocidos y acompañados por la Iglesia. Es una tarea necesaria en nuestro país, Venezuela, pero también en todo el mundo y en América Latina. En nuestro país que ha sido tan golpeado, en nuestras comunidades latinoamericanas tan golpeadas, además por lo político, lo social, lo económico. Con el gravísimo vacío de liderazgos creíbles en todos los campos, sobrevivimos en Venezuela. Ojalá que eso no suceda en otros países. De allí la urgencia de un trabajo que nos impulse ahora y en la pospandemia a darle una respuesta desde la fe a todos los hombres y mujeres de nuestra nación. Esto es válido para América Latina. La clave para hacerlo con una profunda espiritualidad centrada en Cristo nos lo enseña el Papa. Dice él, abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. A todos ustedes, mi saludo y mi agradecimiento por permitirme compartir estas ideas. Que Dios nos siga bendiciendo con la protección de la Virgen María.